tenemos una presentación también muy especial de la maestra Nelly Guevara. Ella es directora general, fundadora y directora general de Sincronía Médica Aplicada, CIMA, ¿okay? Una empresa de primer mundo dedicada en específico a la venta de servicios integrales. Y bueno, la verdad es que me honra mucho tenerla aquí. Un aplauso, por favor, a Nelly Guevara. Para allá, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por tomarse el tiempo de tomar esta presentación. Gracias a Gustavo por la presentación y gracias al Instituto de Ventas Médicas por haberme convocado a este día en su tercer año en que están haciendo este Congreso de Ventas. Bueno, el día de hoy voy a hablar de proyectos llave en mano. Es un concepto un poquito complejo, sofisticado. Es el tercer nivel de las ventas especializadas. Vamos a tratar de hacer un recorrido que sea interesante para todos ustedes. El proyecto llave en mano es transformar una visión en una ejecución exitosa. Ese podría ser el resumen. A ver, no avanza. ¿Es este? Ok. Ahora sí. Entonces, primero vamos a definir qué es infraestructura hospitalaria, porque los proyectos llave en mano están enfocados a la infraestructura hospitalaria. Y pongo la definición porque tradicionalmente, cuando nosotros escuchamos hablar de infraestructura, pensamos en edificios, construcción y eso es hospitales, ¿no? Es para lo que nosotros visualizamos como infraestructura. Pero en realidad, la infraestructura hospitalaria no solo son los edificios, son las instalaciones, los equipos, los sistemas y todo lo que se necesite para que un hospital funcione correctamente. Entonces, hemos escuchado y todos somos testigos en las noticias, en los periódicos, que cuando se inicia un proyecto de obra, dependiendo de la complejidad, pues normalmente hay sobrecostos, hay retrasos, esto trae desprestigio, porque normalmente un proyecto de infraestructura es un proyecto que viste políticamente. Entonces, normalmente se vuelve mediático y cuando hay un retraso, pues más. Entonces, vemos en las noticias todo esto porque es común debido a la complejidad. Los principales retos que enfrenta una institución cuando decide hacer una remodelación, una adecuación, una ampliación de su hospital son realizar una correcta planeación. Para todos los proyectos, la planeación es la base de todo lo que se tiene que hacer, ¿no? En este caso, una planeación estaríamos hablando de hacer de una perfecta zonificación, pensar en la accesibilidad que van a tener los pacientes, la experiencia que va a tener el paciente, la seguridad, la eficiencia operativa y todo lo que quiero conseguir con mi proyecto. Los tiempos de ejecución, evidentemente, son muy importantes cuidarlos porque tiempo es dinero y no solo es dinero, sino es el costo de la oportunidad. Son los pacientes que si el proyecto se atrasa van a estar sin atención o no recibiendo los tratamientos que ellos necesitan. Otro reto importante que hay que cubrir es el cumplimiento de la normatividad. Las normas se actualizan, cambian todo el tiempo y entonces hay que estar muy vigente de la normatividad. Suele pasar que ya que tengo construido por ejemplo, central de mezclas, este es un caso real, no les digo de quién, ya está construida y a la hora que necesito el permiso para arrancar, para empezar a funcionar, pues toda la documentación no está lista,
llega COFEPRIS y ni siquiera hay algunas normas que se han saltado y entonces eso hace también retrasos. Entonces, cumplimiento de la normatividad se vuelve algo muy importante. Y, por supuesto, los riesgos financieros que todo esto conlleva. En resumen, todos los atrasos nos llevan a riesgos financieros. Cuando hablamos de riesgos financieros y estamos hablando de un hospital público, pues lo que se está arriesgando es el presupuesto de nuestro país, ¿no? El presupuesto que se está invirtiendo en salud. Esto se vuelve muchísimo más cuando lo que se está arriesgando es el presupuesto de un grupo de médicos que decidió aventarse a hacer un hospitalito, unos quirófanos. Y si todo esto no se contempló, pues ahí se van los ahorros y quizás el proyecto del doctor, ¿no? Del grupo de doctores. Y por ahí han visto instalaciones iniciadas que se quedan sin terminar. Yo conozco por lo menos una en Miguel Ángel de Quevedo, ahí enfrente muy cerca de División del Norte. Es un hospital privado que está detenido hace aproximadamente 5 años. Se detuvo por normatividad, por presupuesto y por una perfecta mala planeación, ¿no? Entonces ahí está el presupuesto parado. Entonces, retrasar un proyecto de salud, como decimos, no solo afecta el retraso, sino pues son dineros y costos implícitos. ¿Cómo se mitiga este riesgo? Pues existen muchas formas, pero de la que yo estoy hablando ahorita pues es los proyectos llave en mano. Es una de las formas que el sector salud tiene de contratación para mitigar los riesgos que estamos diciendo. En este caso, la definición de un proyecto llave en mano se conoce también incluso en las licitaciones, en los concursos, en las normas, en la ley, como soluciones integradas 360, proyectos integrales, y en realidad esto es una modalidad de contratación. Es una modalidad de contratación en donde hay un único proveedor, es el contratista, que en este caso toma el nombre de integrador y lleva toda la responsabilidad o la mayor parte de la responsabilidad de que el proyecto se gestione y llegue a un buen término. Desde su concepción inicial hasta la atención del primer paciente, todo eso cae en responsabilidad de ese único proveedor que, les decía, toma el nombre de integrador. ¿Cuál fue el origen del concepto? En realidad no está muy claro en qué fecha, pero data de principios del siglo XX y el origen se debió a los proyectos complejos de países en desarrollo que intentaban iniciar, por ejemplo, una refinería o construcción de una planta eléctrica y no se tenía la tecnología. No se tenía la tecnología, ni la mano de obra, ni los conocimientos. Pero además tampoco se tenía muchas veces el presupuesto. Entonces el presupuesto venía del Banco de Desarrollo. Y el propio Banco de Desarrollo le exigía al gobierno que el proyecto lo realizaran empresas capaces con conocimientos probados. Entonces, de ahí empezó este tipo de contratación. El área donde se desarrolló principalmente fue en la construcción de ese tipo de infraestructura y incluso fue una evolución porque de primero se contrataban empresas que diseñaran todo el proyecto y una segunda empresa que construyera. Con la evolución, ahora hay empresas que son capaces de hacer, no solo diseñar, sino también construir. En México el modelo sigue absolutamente vigente en el medio de la salud. Estos son ejemplos de casos de éxito. El Centro Médico Naval, que fue hecho por una empresa con un proyecto llave en mano, que incluyó la construcción y el equipamiento. En este caso, la empresa hizo la construcción, subcontrató a especialistas en equipamiento que fueron los encargados de diseñar el nivel tecnológico, recibir los equipos, hacer toda la conexión y la puesta en marcha. Existe también el Hospital de Iztapaluca, que todo el mundo lo conoce, es un proyecto APP, incluso este ejemplo es de un hospital que se construyó, se operó, se equipó y se está operando. Se está pagando en un plazo de 25 años a la empresa que lo construyó
Entonces, es un proyecto, en realidad, llave en mano. Recientemente, hace aproximadamente un mes o 2 meses, se acaba de inaugurar el Hospital del Iste, que está en Acapulco, y justamente ese hospital se construyó con un proyecto llave en mano, donde se construyó y la misma empresa fue responsable del equipamiento. Cuando yo digo la misma empresa es responsable del equipamiento, no quiere decir que ellos hagan todo. Normalmente las empresas integradoras hacen asociaciones estratégicas en donde se allegan de empresas especialistas en esas otras funciones, que ese fue el caso por ejemplo, de este Hospital del Iste. No solo los proyectos llave en mano son hospitales completos, como les decía, pueden ser remodelaciones, adecuaciones o ampliaciones. En este caso, el ejemplo que está ahí es del Centro Oncológico del Hospital Central Militar, que fue realizado también con un proyecto llave en mano, en el que fue contratada la obra, el diseño, desde el diseño del proyecto, la obra, todo lo que fue la construcción, el equipamiento, el mobiliario, hasta que quedó perfectamente funcional. Entonces, no solo se trata cuando se hace un proyecto llave en mano de integrar la realidad y el verdadero valor que aporta un proyecto llave en mano es garantizar la funcionalidad desde el día 1 de la operación. Los beneficios que trae un proyecto de este nivel, pues son muchos, pero estos son los principales. Simplificación administrativa. Las autoridades gubernamentales, si hacen un proyecto diferente, tienen que licitar desde todos los equipos, la construcción, el proyecto, y todas esas cosas se manejan en etapas y tiempos diferentes. Entonces, cuando se trata de integrar todo en una sola cosa para hacerlo funcional, es absolutamente complicadas y engorrosas. Entonces, en un solo evento se puede contratar un proyecto llave en mano y entonces simplifica mucho la administración. El otro ventaja muy importante es que una vez que se cierra la negociación o que se cierra el contrato, el precio está previamente pactado. La responsabilidad recae en el integrador y él es pero el precio no se va a mover. Entonces, si él se retrasa, si tiene alguna complicación, algún imprevisto, lo tiene que resolver, pero el precio va a ser fijo porque ya está previamente pactado. Entonces, eso para las autoridades es algo sumamente conveniente. El plazo de entrega queda garantizado justamente con penalizaciones y otro tipo de restricciones que vienen descritas en el contrato. Hay una, por supuesta, reducción de riesgos para la institución o para el comprador, para la institución que está adquiriendo el proyecto. Hay una mayor eficiencia y velocidad por echar a andar todo, lo que quiere decir que la inversión se vuelve mucho más rentable porque rápidamente se echa a andar el proyecto. Y sobre todo la responsabilidad recae en la empresa integradora. Sí hay responsabilidad que toman las instituciones, por ejemplo, una de ellas es hacer un buen requerimiento de sus necesidades, porque lo que no quede en el contrato, pues entonces queda fuera de la responsabilidad. Pero una vez que el requerimiento está perfectamente planeado, la responsabilidad pasa al integrador. Por lo tanto, con esta serie de beneficios, vender un proyecto de servicio, un proyecto llave en mano, es muy fácil de justificar por todos los beneficios que se aportan. La verdadera complejidad de un proyecto llave en mano radica en tener a la empresa correcta. Porque ejemplos también de no tener a la empresa correcta, pues los tenemos aquí mismo en la Ciudad de México, ¿verdad? Han pasado por el Instituto Nacional de Pediatría y enfrente de Perisur. ¿Cuántos años calculan que tenga esa torre sin terminar, la que están haciendo? Muchos. ¿Ahí qué fue? Pues se eligió un proveedor, un integrador mal elegido, el proveedor falló
el presupuesto se consumió, no entregó, le fincaron responsabilidades, está en pleito, en litigio, y mientras tanto, pues el proyecto sigue parado. Entonces, ese es un reto, elegir correctamente a la empresa integradora. Entonces, ¿qué capacidades o qué características debe de tener una empresa integradora? Capital humano y liderazgo. El capital humano en toda su estructura debe de tener perfectamente sus asignaciones, sus descripciones, sus competencias probadas y un liderazgo firme, porque estos proyectos son extremadamente desgastantes y complejos, y entonces toda la organización debe de tener un enfoque y un objetivo de acometer el reto. Entonces tenemos que tener ese capital. Aquí yo acomodé las características de una empresa de una manera orgánica, comparándolos cómo funciona un organismo. Entonces, ese liderazgo, yo estoy comparándolo como es el cerebro de la organización. También tenemos que tener un sistema nervioso, o sea, es la capacidad de la integración tecnológica. Y yo lo estoy comparando con el sistema nervioso porque debe de estar conectada a todos los niveles la tecnología. O sea, todos los niveles que participan en el proyecto deben de ser expertos en el ámbito en el que están asignados. Una estructura organizacional poderosa en donde se defina una oficina de proyecto específico para el proyecto que se va a asignar. En esa estructura, en esa oficina de proyectos debemos asignar un líder que normalmente debe de tener una especialización en manejo de proyectos, y debemos elegir las cabezas que van a tomar las decisiones del proyecto. Esas cabezas están formadas generalmente por un experto en infraestructura o arquitectura, un experto en las ingenierías y los expertos en la toma de la oportunidad en el hospital, es decir, toda al área médica. Entonces, esa estructura debe de estar. También tenemos que tener una columna vertebral de arquitectos e ingenieros que van a ser los que al final van a hacer la construcción. Una división de proyectos de equipo médico y servicios. Ahí están los ingenieros biomédicos que van a elegir el nivel de tecnología, van a hacer la discriminación de los equipos, van a hacer las listas maestras de los equipos, las especificaciones, y con la intención de que todo eso se hable. Si el proyecto incluso lleva operación, que al final, como en el caso que les dije del Hospital de Iztapaluca, que además de construirlo y equiparlo, lo están operando, ese músculo está ahí, la gente que va a realizar la operación del hospital. Tenemos que tener un sistema circulatorio sano, esto es, unas finanzas. Dependiendo del tamaño del proyecto, es el músculo financiero que debe de tener la empresa. Entonces, a mayor grandeza del proyecto, más complejidad, y evidentemente se requieren más recursos. Si el proyecto está más pequeño, pues entonces la empresa tiene que medir esa cantidad de recursos que necesita, y esos recursos deben fluir, porque hay que poner anticipos, hay que pagar empleados, y a veces los recursos no fluyen inmediatamente, pero el proyecto no puede retrasarse porque tiene una fecha de entrega finita. Tenemos que tener alianzas estratégicas y certificaciones, y eso yo lo estoy comparando como si fuera nuestro sistema inmunológico. Lo que nos va a blindar de tener quejas, atrasos y multas es tener certificaciones y una buena comprensión de todo el marco legal, que toda nuestra empresa esté en orden, que tenga los permisos, que tenga todo lo que necesite tener, pero sobre todo que tenga también alianzas estratégicas. Hay veces que no se puede tener todo. Si necesitas un apoyo de un DRO, no puede estar en mi nómina, pero sí tengo que tener una alianza y saber a qué experto voy a traer.
Y así con otras áreas. A lo mejor yo no lo tengo, pero tengo a la persona exacta que sabe qué es lo que necesito y voy a buscar esa alianza estratégica. Entonces es algo muy importante que esté como parte de las capacidades que tiene la empresa. Y por último, tenemos que tener innovación y mejora continua. Y eso debe de estar en el ADN de la organización, porque cada que se hace un proyecto es diferente al siguiente. Y todo lo que hayamos vivido se tiene que quedar como experiencia y lo tenemos que meter como un proceso de mejora. Y también va a haber fallas, pero esas fallas tienen que saberse aterrizar desde el punto de vista de aprender de la experiencia para no volver a cometer el error. Entonces, la mejora continua debe de estar metida en la organización. También esto lo puse como una jerarquía funcional, porque todo debe de estar sincronizado. Entonces, ¿qué es primero? Tenemos que pensar, tenemos que coordinar, tenemos que conectar todas estas diferentes áreas, tenemos que crear porque hay que construir, ahí está el área de arquitectura, decíamos, y materializar el proyecto con el equipamiento, con que todo el equipo esté conectado y funcionando. Tenemos que sustentarlo con un sistema financiero y además tenemos que respaldarlo con las alianzas estratégicas y con todo el conocimiento normativo que comentaba, ¿no? Y esto nos va a hacer evolucionar y poder estar preparados para proyectos cada vez más grandes y complejos. Entonces, aquí me eché un comercial, pero el éxito de una empresa integradora está justamente en eso, en sincronizar conocimientos, procesos, tecnología y capital humano para materializar un proyecto exitoso. ¿Y qué llamo un proyecto exitoso? Que entre dentro de la planeación, en tiempos, en costos, en nivel tecnológico y que cuando el cliente reciba su proyecto, justamente sea lo que haya necesitado. Y que el proyecto, como si fuera cuando ponen una feria en el cumpleaños de una iglesia, cuando ya está todo conectado, se levanta el switch y todo debe de funcionar. Así es como debe de entregarse un proyecto llave en mano. ¿Cuál es el proceso comercial? Déjenme tomar agüita. Porque finalmente este es un evento de ventas y me pidió Gustavo que hablara del proceso comercial. Y el proceso comercial en este tipo de proyectos va muy ligado al desarrollo en sí del proyecto. Entonces vamos a revisar las fases de desarrollo de un proyecto llave en mano y eso ustedes lo van a poder ir ligando muy fácil qué es el proceso realmente de desarrollo, es el proceso comercial. Vamos a empezar con la detección de la oportunidad. ¿Cómo encuentro una oportunidad de un proyecto llave en mano? ¿Cómo se buscan todas las oportunidades de venta? A lo mejor en las páginas oficiales, conociendo al cliente, visitando, viendo las publicaciones, los planes de desarrollo de los estados, los planes de desarrollo o de crecimiento de las instituciones privadas. Y mi cercanía con el cliente, ¿no? Que eso todos los de ventas lo saben hacer perfecto. Estar ahí y es como la oportunidad va a salir. Pero una vez que la oportunidad sale, el siguiente paso, que ya escuché, que ya vi, que ya detecté que va a haber una ampliación, el siguiente paso es que tengamos la primera entrevista con el cliente, la primera en donde nosotros nos sensibilicemos. Sensibilizarse, estoy hablando de entender lo que quiere. Hay veces ellos les cuesta también trabajo expresar lo que quieren, uno tiene que sacarles y entender. Llevarse de ahí, mi entregable de esa junta va a ser, entendí lo que quiere. Con solo eso, porque después, la siguiente vez que voy a regresar, ya con un permiso de autorización, va a ser para hacer un levantamiento de necesidades. Una cosa es lo que quiere para ver
qué quiere resolver, dónde está su dolencia. Ajá. Más camas, no tengo un área de quemados, mi área de oncología está saturada. Ajá. Esa es su necesidad. Con el levantamiento de necesidades yo voy a aterrizar esas necesidades y a ponerlas en blanco y negro. Ahora, en este caso, por ser el tipo de proyectos, cuando yo hablo del cliente, estoy hablando de todos los niveles del cliente. Y esa es la parte importante, porque tenemos a las enfermeras, a la jefa de enfermeras, al médico tratante, todos ellos son los usuarios del área. Entonces, tengo que saber qué necesitan, qué tipo de tecnología, si es un tomógrafo de cuántos cortes, si va a ser una resonancia de cuántos teslas. Necesito saber qué es lo que ellos necesitan, pero también tengo que visitar al área de mantenimiento, al área de conservación, si tiene el hospital. Normalmente, en las instituciones, suelen tener un área que maneja este tipo de proyectos. Muchas veces están saturadas con un montón de proyectos y a veces las remodelaciones o proyectos menores ya no les dan el tiempo y entonces también eso le conviene a las empresas como nosotros porque nosotros sí tenemos tiempo de escucharlos a todos los clientes, el director del hospital, el de las finanzas para ver cuánto dinero más o menos está pensando destinar. Las situaciones que tengo que hacer un recorrido en este levantamiento para tener un concepto ya más aterrizado y ese concepto aterrizado lo tengo que convertir en el primer plano o anteproyecto médico arquitectónico. El proyecto médico arquitectónico es zonificar el área y ponerle los equipos y empezar a dibujar qué espacios necesitan los equipos contra el espacio que tenemos e incluso hacer un estudio de viabilidad. Digamos que lo que quieren es construir un tercer piso arriba o otros 2 pisos arriba de este mezanín. Pues primero tengo que ver y hacer los estudios para ver si el mezanín tiene la resistencia para aguantar los 2 pisos. Entonces, todo ese levantamiento me va a hablar de las necesidades y yo voy a ir a hacer algunos estudios para empezar a ver la viabilidad del proyecto. Si esa estructura que estoy hablando no va a alcanzar, entonces pues el proyecto ya desde ahí es inviable y hay que buscar otro lugar. Todo eso lo voy construyendo. Aquí se menciona en un paso, pero quizás el levantamiento me lleve varias visitas, varios pasos, con varios escalones y además en algunos casos me voy a dar cuenta que no tienen mucha claridad y voy a tenerles que ayudar a dilucidar hasta tener un concepto de proyecto que ya empiece a diseñar un concepto, un proyecto. El diseño de proyecto, aquí se dice en una slide chiquitita, el diseño del proyecto es lo más complejo porque estoy hablando de todos los planos, de ingenierías, de obra, de equipamiento y todo lo que se va a necesitar, ¿no? Cuando yo tengo el diseño del proyecto, lo tengo que aterrizar con todas esas áreas con las que platiqué y seguramente voy a regresar a mi oficina a hacer correcciones, ajustes y se va a ir conformando y se va a ir aterrizando hasta que logre llegar a la presentación ejecutiva con mi propuesta de valor sólida. En esta presentación ejecutiva yo ya tengo aterrizado todas las necesidades, ya traigo un presupuesto, ya sé los permisos que voy a necesitar y entonces ya puedo saber incluso cuánto tiempo me voy a tardar y puedo hacer hasta un cronograma de cómo voy a ejecutar el proyecto. Lo siguiente es la contratación, que también se dice fácil. Si es una institución pública, normalmente este proceso de contratación recae en una negociación. En cuánto me lo dejas y cuánto cuesta y qué le quito o qué le aumento. De ahí va a parar. Si el proyecto es un proyecto de la iniciativa pública, pues seguramente va a irse a un proceso de licitación, a un proceso de adjudicación directa. Todas las licitaciones de este tipo de proyectos son extremadamente complicadas, pero finalmente salen, si no estuvieran saliendo todos esos proyectos que se están haciendo. Entonces, son licitaciones que van muchas veces por puntos y porcentajes, por lo tanto, nosotros tenemos que cubrir todos los requisitos, pero
si ya tenemos un proyecto previo, sabemos mucho de lo que se está haciendo. ¿Es válido que yo haya trabajado con la institución antes de que salga la licitación? Sí, sí es válido, porque les ayudé a conseguir y a concretar esa necesidad, y después de eso ellos ya con ese proyecto aterrizado, con todo el trabajo que se hizo, pueden elaborar bases y pueden aterrizarlo en los términos legales para que sea una licitación. Una vez obtenido el contrato, pues viene la siguiente parte, que es la ejecución de la obra. La ejecución de la obra pues se divide en todo lo que es la obra civil, los ladrillos y la mezcla y todo eso, las ingenierías, todas las instalaciones que se requieren de gases y demás, los sistemas me refiero a TI, y eso sería mi paso 5, que es la ejecución de la obra. Después vendría el equipamiento. El equipamiento se divide también en esta parte: instalación, calibración, verificación de que todo lo que instalé esté funcionando y esté adecuadamente conectado y sea de satisfacción de los médicos que lo vayan viendo, y la capacitación en los equipos que estoy dejando. El paso número 7 sería la operación inicial. Es como vamos midiendo que todo esté jalando. Aquí puse una foto con un paciente, pero en realidad se pueden hacer con simuladores, se echan a andar todos los equipos, pero es la operación inicial. Y cuando ya está todo listo, ahora sí, el primer paciente. La entrega de documentación, que es sumamente importante, es un mundo de información que hay que entregarle al cliente para poder cerrar el contrato. Y después viene la administración de garantías, que puede ser por 2 años, o en el caso del hospital de Iztapaluca, pues puede ser por 25 años, pero además vendría para ellos una etapa 10, que es la operación del hospital. O en este caso, la operación del proyecto. Nosotros hemos tenido proyectos en donde empezamos con todo el proceso, por ejemplo, construcción de salas de hemodinamia, y no se termina ahí, sino aparte las operamos todo el servicio. El marco legal, pues ya como lo comenté, el proyecto llave en mano, 360 o proyectos integrales, están en nuestras leyes: ley de adquisiciones, ley de obras públicas. Mucho de lo de obras públicas se licita ahí. El fundamento de los puntos y porcentajes nace de la ley de obras públicas. Entonces, pues es algo perfectamente que tiene un marco legal. Y pues conclusiones de esto, ¿no? Los proyectos integrales o llave en mano aportan mucho valor al cliente, y como les decía, creo yo que de la venta es la parte más fácil, convencer al cliente de que es conveniente para ellos contratar a un solo proveedor. Lo realmente complejo para poder vender esto es tener la empresa que junte todos los conocimientos, el personal, la experiencia para poder acometer un proyecto de este tamaño. Considero también que es un reto y un nuevo reto el que empresas como nosotros tenemos que afrontar ahora, que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los sistemas digitales y su evolución tienen que ser parte ahora de los hospitales, y eso es un reto para las empresas como nosotros, pero también siento yo que es un impulso para que estos tipos de proyectos se dé más a menudo, porque no solo ahora todos los equipos deben de estar conectados, ahora todos los equipos se tienen que hablar, y todos los sistemas todos los equipos y cosas que generen información dentro de un hospital se tiene que llevar a centros de datos, intercomunicar todo y realmente hacer ambientes más eficientes e inteligentes para que los hospitales se administren mejor. Creo que ahí está un reto. Nosotros como empresa estamos tratando de entrar, y aquí viene mi segundo comercial. Si pasan a visitarnos al stand, van a ver las cuestiones tecnológicas que nosotros estamos tratando de implementar con la intención justamente de automatizar los hospitales. Pues no sé si me queda... Traigo un video, sí.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Excelente presentación, felicidades. Quiero hacerle una pregunta. Hablando de proyectos llave en mano, sobre todo en instituciones públicas, en el gobierno pasado había cierta adversión a este tipo de modelos de soluciones hospitalarias. Como usted bien lo decía, en el pasado ha habido buenos proyectos exitosos y también proyectos muy fracasados. En el gobierno anterior, ya hablando de las nuevas administraciones, había esa adversión. Usted, que está involucrado en esto actualmente con el gobierno federal, ¿cuál es la visión? ¿Hay una aceptación, hablando de instituciones públicas, para este tipo de soluciones hospitalarias? Sí, respecto a la versión que me mencionaba, estuvo más focalizado a los servicios integrales de abastecimiento. No precisamente a los servicios de proyectos llave en mano de construcción y eso, puesto que, por ejemplo, este hospital de Acapulco que le comento, se contrató en esta administración. Entonces, no hay esa hacia los proyectos llave en mano, ¿no? Porque yo creo que nuestras autoridades están convencidas de las capacidades que tienen. Ahorita, muchos de los proyectos de construcción hospitalarias, por ejemplo, que está haciendo el IMSS, están recayendo en la Secretaría de la Defensa. La Secretaría de la Defensa está construyendo y les está equipando, está haciendo esa. Sin embargo, todo el equipamiento sigue siendo licitado independientemente. Y justamente están padeciendo eso. Los equipos se asignan cuando el hospital le falta tiempo para que se construya, los equipos están almacenados, a veces perdiendo garantías, y todo eso está llevando a que ellos lleguen a la conclusión de que un modelo como este es satisfactorio. Yo pienso que el gobierno actual tiene bien valoradas las ventajas y sí está eligiendo qué batallas tomar ellos y qué batallas delegar. Incluso en el abasto de medicinas, que ahorita lo están haciendo vía licitaciones directas a fabricantes y todo eso, sí tienen pensado hacer una estructura digital automatizada y después traspasar eso, dicho por el propio secretario Sbarch, y traspasar eso ya renovado en un proyecto renovado, traspasarlo a la iniciativa privada. Yo creo que no hay un divorcio. Siento que como proveedores también tenemos que hacer un esfuerzo por demostrar que un proyecto así, si lo comparan en costo, ellos sienten que es mayor. Pero el costo-beneficio que trae los no retrasos, los no retrabajos, al final es mejor. Y pienso que es parte de nuestra responsabilidad como empresas hacerles ver y que vean los proyectos exitosos que funcionan y pueden funcionar a precios justos. Hay una pregunta. ¿Ya se oye? Ya. Una pregunta química, excelente presentación, la felicito. Gracias. Yo soy el químico Víctor Ruiz y mi pregunta va en sentido de... Yo he dirigido algunos proyectos de llave en mano, pero recuerdo uno en particular donde perdí hasta la camisa, ¿no? No me da pena decirlo, No. Fue el Hospital Zumpango. Y sabíamos que hay muchos gastos ocultos y me dijeron guárdate el 10% en la utilidad para cubrir esos gastos ocultos. Pues resultó que ese 10% no fue suficiente, por eso perdimos hasta la camisa. Así como usted explicó que hay que elegir al proveedor ideal para llevar un proyecto en mano, también uno como cliente tiene que elegir el proyecto ideal y que se acomode a tus posibilidades, ¿no? Porque obviamente este proyecto que explico no era el indicado, ¿no? Cualquiera hubiera perdido ahí, ¿no? Mi pregunta va en relación a esto, ¿qué más puedo hacer yo, aparte de guardarme el 10%, que dice yo, para no perder en un proyecto llave en mano? ¿Qué otra opción me puede usted explicar? Justamente, creo que mencioné cuando hablaba del músculo financiero, porque uno tiene que tener la suficiente madurez para ver en qué batalla se mete. Sí. Porque ciertamente, cuando llega uno al momento del costeo,
hay que hacer corridas financieras y estar muy seguro de que el proyecto, suena interesante, pero voy a recuperar en no sé cuánto tiempo, y el que está dando, el contratante, a lo mejor no tiene la certeza de pago y yo no puedo aguantar más de tanto tiempo, pues es mejor echarse unos pasitos atrás y empezar por proyectos menores. La ventaja es que sí hay proyectos menores en donde uno puede hacer ambas cosas. Agarrar experiencia, mayor experiencia, hacer un equipo más robusto, aunque sea con partners, porque no todo lo tengo que tener contratado, le decía. Entonces, agarrar un poquito más de experiencia, más músculo, y entonces el proyecto está a mi tamaño, que yo lo pueda controlar y que el flujo que yo necesito lo pueda dar. Sí, hay muchos médicos que juntan sus ahorros y hacen sus proyectos, hacen sus quirófanos, hacen sus hospitalitos. Esos son los proyectos por los que deberíamos empezar, ¿no? Hospitales que hacen ampliaciones, modificaciones, y por ahí eso nos va a ir dando la fortaleza para poder discriminar entre el mejor proyecto y no salir. El músculo al que refieres, sí lo teníamos, tanto económico como infraestructura. Lo que no contábamos era con las demandas de gastos que surgían día con día, ¿no? Entonces eso es... Y yo creo que ahí el diagnóstico del proyecto a profundidad sí hay que tenerlo claro, ¿no? Y también la parte de los proyectos, aunque son grandes, es que uno puede decir, agarro a un grande y yo agarro un pedazo de todo ese en donde me sienta cómodo y en donde le sepa. Yo agarro los gases medicinales, porque ahí le sé, porque ahí, y si pierdo tengo esta flexibilidad y si puedo. Y eso me va metiendo cada vez en proyectos más grandes, ¿no? Pero también tiene mucha razón. Pues los gobiernos a veces se atoran y a veces, pues a lo mejor puede ser al contrario, ¿no? El proyecto lo estoy buscando para ver cómo... ¿Pero hay otra opción para cubrir esos gastos ocultos? Aparte yo creo que hay seguros. Sí, yo creo que uno puede contratar un seguro cuando el asunto está con una incertidumbre de pagos grande. Muy bien, gracias. Pues, gracias. Si no hay más preguntas, creo que ya me robé unos minutos de la siguiente ponencia. ¿Mande? Pues, sí, ponemos el video. No sé si haya tiempo, Gus. Sí. Les voy a poner un video del último proyecto que nosotros hicimos. ¿Ya está? Acompáñenos en el recorrido por las instalaciones de los siguientes kilómetros. CIMA participó desde el inicio del proyecto diseñando espacios, configurando equipos, definiendo la ruta crítica, acordando las mejores estrategias de implementación con apoyo de nuestros socios comerciales, para que el proyecto se viera materializado de la forma en que ustedes lo están viendo. Instalamos diferentes elementos funcionales, como este conjunto de 3 monitores que le permiten a todo el team médico una mejor visión del cambio quirúrgico y de las imágenes generadas en ese momento, como las adquiridas en un equipo de laparoscopía o cualquier otro equipo que se esté utilizando dentro del quirófano, sin necesidad que sea de la misma marca. En conjunto con las columnas de anestesia y soporte de equipo de 1000 instalamos un sistema de integración robusto que controla la comunicación, integración, videoconferencia, iluminación perimetral, aire acondicionado, agenda quirúrgica, acceso a la información e interconexión con expediente electrónico, WISI-PAS, edición de video, almacenamiento de imágenes, comunicación con equipo médico satélite de alta especialidad, instaladas de tal manera que permita el mantenimiento de operación independiente en cada una de las 21 salas quirúrgicas. Este proyecto incluye también las mesas quirúrgicas más avanzadas del mercado. Se trata de la línea Ecosystem de Fluido y fueron configuradas junto con sus más de 200 accesorios en base a la especialidad médica asignada a cada una de las 21 salas quirúrgicas. Estas mesas permiten sincronizarse y comunicarse con equipos tan avanzados como el robot quirúrgico de Vinci, el tomógrafo móvil intraoperatorio Lutex o el angiógrafo robotizado Artisan. La iluminación adecuada de cada quirófano se logró a través de las lámparas dobles de luz con cámara de alta definición de fibra que permiten tener un mejor campo visual durante los procedimientos quirúrgicos. Nuestra solución integra un par de bocinas grado medio de la marca Bose.
en donde se realizan procedimientos quirúrgicos multidisciplinarios de alta complejidad. Lleva tus hospitales al siguiente nivel. Vamos a platicar de tu proyecto y permítenos materializar tus ideas. Sí, muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos, Medical Expo le agradece la ponencia que tuvo la maestra Nelly Guevara y le da un pequeño reconocimiento por su participación este día, el cual hago entrega, un obsequio por parte de Medical Expo. Y la despedimos con un aplauso, por favor. Muchas gracias.